las sombras de la historia, donde lo racional se desvanece y lo inexplicable cobra vida, existe un relato que ha perturbado a generaciones. Es la historia de un niño cuyo nombre permanece oculto tras el seudónimo de Roland Doe y una serie de eventos que desafían toda lógica. Este no es un cuento de ficción, sino un caso documentado que inspiró una de las obras más icónicas del terror. Pero más allá del cine y la literatura, la verdad detrás de Roland Doe es un laberinto de misterio, miedo y preguntas sin respuesta. Todo comenzó en la década de 1940, en un lugar aparentemente común en Maryland, Estados Unidos. Roland, un niño de 13 años, vivía una vida ordinaria hasta que la pérdida de su tía Harriet, una mujer fascinada por el espiritismo, desencadenó algo oscuro. Harriet había introducido a Roland al mundo de la Ouija, considerado por muchos como un portal hacia lo desconocido. Tras su partida, el ambiente en la casa cambió drásticamente. Objetos que antes permanecían inmóviles comenzaron a desplazarse por sí solos. Ruidos extraños resonaban en las paredes como si algo o alguien intentara comunicarse desde el otro lado. Roland, antes un niño tranquilo, se transformó de manera inquietante. Su voz adquiría tonos guturales, palabras en lenguas desconocidas brotaban de su boca y su cuerpo mostraba marcas que parecían surgir de la nada. La familia desesperada buscó ayuda. Primero recurrieron a su fe luterana, pero los fenómenos no cesaron. Fue entonces cuando decidieron acudir a la Iglesia Católica, y así comenzó uno de los exorcismos más documentados y perturbadores de la historia moderna. Los sacerdotes jesuitas William Bowdern y Walter Halloran, junto con el estudiante de teología Raymond Bishop, se enfrentaron a lo que describieron como una presencia maligna. Las sesiones eran agotadoras, tanto física como emocionalmente. Roland, según los relatos, exhibía una fuerza sobrehumana, arrojaba muebles, blasfemaba en lenguas antiguas y reaccionaba con violencia ante símbolos sagrados. El aire en la habitación se volvía denso, frío. El diario del padre Raymond Bishop, uno de los principales testigos del caso, ofrece detalles escalofriantes. En sus notas, el sacerdote describe cómo las marcas en el cuerpo de Roland parecían formar palabras, incluyendo infierno y salida, que aparecían durante los rituales. Las camas temblaban y los objetos lanzados sin explicación golpeaban las paredes. La experiencia fue tan intensa que años después, el padre Halloran admitió haber sentido un miedo profundo mientras participaba en los exorcismos. ¿Pero qué era realmente lo que ocurría? ¿Era Roland víctima de una posesión demoníaca, como afirmaban los religiosos, o había una explicación más terrenal detrás de estos fenómenos? Los escépticos sugieren que el comportamiento del niño podría atribuirse a trastornos psicológicos, tales como la esquizofrenia o el trastorno de identidad disociativo. Algunos expertos también señalan que la sugestión colectiva y el miedo pudieron haber jugado un papel crucial en la percepción de los eventos. Sin embargo, quienes estuvieron presentes insisten en que lo que vieron fue real, que algo más allá de la comprensión humana se manifestó en aquel lugar. El contexto histórico también es relevante. En los años 40, el auge del espiritismo y la influencia cultural del catolicismo moldearon las creencias populares sobre lo sobrenatural. Los exorcismos, aunque poco comunes, eran rituales profundamente arraigados en la tradición eclesiástica, vistos como último recurso para combatir el mal. Este trasfondo cultural podría haber influido tanto en la familia como en los sacerdotes involucrados, intensificando la narrativa de una batalla entre el bien y el mal. Tras semanas de rituales, los fenómenos cesaron. Roland fue declarado libre de la influencia que lo atormentaba y su vida continuó en el anonimato. Nunca más se supo de él, pero su caso quedó grabado en los registros de la iglesia y en la memoria de quienes lo vivieron. Años después, el escritor William Peter Blatty se inspiró en estos eventos para crear El Exorcista, una obra que llevó el terror a nuevas alturas y consolidó el mito de Roland Doe en la cultura popular. La adaptación cinematográfica de 1973 no solo redefinió el género de terror, sino que también aumentó el interés por los casos de posesión y exorcismo. Aunque la película toma licencias artísticas y dramatiza eventos, su impacto cultural es innegable.
Los escalofriantes eventos de la vida real que inspiraron la historia sirvieron como recordatorio de que a veces la realidad puede ser tan aterradora como la ficción. Lo que hace que esta historia sea tan cautivadora no solo son los eventos en sí, sino la atmósfera de incertidumbre que los rodea. Es la sensación de que en cualquier momento lo desconocido puede irrumpir en nuestra realidad y desafiar todo lo que creemos saber. Roland Doe no es solo un nombre, es un símbolo de lo que yace entre el límite entre lo real y lo sobrenatural, entre la fe y la razón, entre la luz y la oscuridad. A través de los años, el caso de Roland Doe ha sido interpretado de diversas maneras. Para algunos es una prueba de la existencia del mal y de fuerzas más allá de la comprensión humana. En cualquier caso, este relato sigue siendo un punto de reflexión sobre los límites de nuestra comprensión del mundo. El caso de Roland Doe es un eco que resuena en la noche, una sombra que se mueve en el borde de nuestra visión, un misterio que tal vez nunca deba ser resuelto, porque en el corazón de esta historia no hay certezas, solo el escalofriante susurro de lo desconocido. Suscríbete.